Subdesarrollo. Para hablar sobre el subdesarrollo, vamos a utilizar dos referencias distintas. La primera es el desarrollo económico de Raymond Barré y la segunda es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Aunque no haremos referencia específica a pasajes de las obras, sí vamos a considerar la experiencia general. ¿Qué es el subdesarrollo? Es una forma de desenvolvimiento económico en la cual se cumplen las siguientes características. Existe una estructura primaria y dual. Por una parte, hay un precapitalismo primitivo en el cual existen básicamente el autoconsumo, el trueque y el pequeño comercio. Y por otra parte, existe un capitalismo a gran escala, principalmente centrado en el sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura, apoyado en una gran infraestructura orientada a la exportación. En los países subdesarrollados existe además un considerable sector de servicios que ocupa a muchas personas, pero no forma parte del proceso productivo o de la cadena de valor. Adicionalmente, tenemos que en un país subdesarrollado hay niveles muy altos de corrupción. El nivel educativo es normalmente bajo, hay inseguridad, inestabilidad y dependencia. La dependencia se asocia a que la mayoría de los productos que se exportan son muy sensibles a un tipo de cambio desfavorable o condiciones adversas del mercado, por lo que puede ser muy nociva para la economía local, ya que ésta no puede absorber todo lo que se produce. De la misma forma, depender del sector primario significa estar sujetos a condiciones que no dependen del ser humano, como huracanes, tifones, inundaciones, sequías, incendios, etc., todos acentuados por el cambio climático. Por otra parte, existen muchos problemas sociales, asociados a que la economía no crece adecuadamente o que hay presiones externas o internas para modificar las condiciones de mercado o del país, que aunados a la dependencia, hacen que su sociedad sea muy inestable. La falta de capital impide el crecimiento, ya que un gobierno que carece de reservas no puede invertir en cosas como la educación o la innovación tecnológica. Por eso es tan importante que una sociedad decida invertir en lugar de gastar, buscando financiamiento para generar proyectos de desarrollo. Si lo analizamos contra el contexto económico internacional, veremos que estos países son susceptibles de sufrir muchos cambios. En un país subdesarrollado, las condiciones económicas adversas generan inseguridad y la inseguridad genera desplazamientos. Hay estados del país como Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Sinaloa que han vivido un auténtico éxodo, por lo que otros lugares tienen que absorber a estas personas, a veces dentro del país y a veces en otros países. Además, el nivel educativo del país es bajo, equivalente a secundaria terminada en nuestro caso, lo que impacta en sueldos y calidad de vida. Adicionalmente, al no haber una infraestructura importante de investigación en el país, la inversión que se realiza en jóvenes que estudian en el extranjero no genera el impacto que debería, ya que al no encontrar cabida en las instituciones existentes, prefieren no regresar y mejor sumarse al esquema de generación de conocimientos de otros países. Es decir, que la brecha de conocimientos es cada vez mayor, solo que a estos profesionistas los estamos pagando nosotros como país. Galeano dice que el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es un estado que marca una diferencia importante contra los países desarrollados, es decir, que los enanos no van a crecer. ¿Se puede romper la espiral de pobreza? ¿Se pueden generar conocimientos? ¿Se puede crear una industria? Sí se puede, y hay ejemplos importantes que lo demuestran, sobre todo en Asia. Países como Japón invirtieron en la educación y generaron una industria y una tecnología que al día de hoy es la más avanzada del mundo. Lo más importante es analizar las características del subdesarrollo del país y ver cómo nosotros los ingenieros podemos aportar para que esas condiciones cambien, hacer del país un lugar próspero, seguro, eficiente y que sobre todo desarrolle un esquema basado en el conocimiento y en los valores.